Después de dar el primer paso para iniciar una corrección bajista, el precio de Bitcoin se atasca y recupera parte de las caídas, situando a la criptomoneda en un escenario totalmente distinto. Así que en este vídeo haré un análisis de la última hora de Bitcoin, comentaré qué está pasando con el mercado de las criptomonedas y en qué punto se encuentra. Bueno, como ya hemos estado comentando estos días atrás, veníamos de un escenario, el cual detallaremos rápidamente, que daba paso o con una elevada probabilidad podía dar paso a un movimiento correctivo que atacara o bien los máximos anteriores, es decir, los 66.000 puntos, o bien esta zona inferior de aquí, 64.000, 65.000. Podéis ir a los vídeos anteriores y veréis exactamente los niveles. Nos hemos quedado un poco por encima, pero tampoco es el escenario que se planteaba. Se planteaba un escenario más bajista y más contundente. No bajista en cuanto a porcentaje, porque es lo mínimo de lo que estuvimos hablando, literalmente lo que ha ocurrido, pero como siempre comentamos, no hay que fijarse en el qué, hay que fijarse en el cómo. Y ahora detallaremos el motivo. La realidad es que cuando has formado una sobrecompra en muy pocos días bastante interesante que te ha llevado hasta un nivel de resistencia, has estado desacelerando y has formado una clara envolvente bajista que se ha comido 4 velas alcistas anteriores, lo que esperas es que el precio automáticamente después de estos 4 ítems que hemos comentado, que hay más, los podéis repasar en los vídeos anteriores de estos días atrás, pero esperas que lo que ocurra no es esto, no es formar esa caída y luego desacelerar, formar una low test y luego lo que ocurra durante el día de hoy. No es exactamente lo que estás esperando. Lo que esperas es un movimiento mucho más contundente, mucho más evidente, mucho más direccional, independientemente del punto en el cual se quede el gráfico, independientemente de que sí, te puedes colocar la medalla, no, ya habíamos dicho que llegaríamos a los 65.000, 64.000, tal, no es lo que se esperaba algo mucho más directo. Y la situación real ha sido que hemos visto desaceleración y hemos visto durante el día de ayer parte de caída, sí, pero esto es una low test, esto es una vela de giro, esto es una vela de reversión. Y si analizamos el gráfico de 4 horas, lo vemos mucho más claro. Hemos visto esta cuña evidente con la estructura de, fijaros aquí, doble techo o, pues bueno, toma de liquidez o cuña y punto, llamadlo como queráis, es una estructura bajista y ya está. Está muy de moda ponerle nombre a todo, pero es una estructura bajista y fuera ruptura, mínimos decrecientes respecto a esta zona de los 68.000, muy importante, y automáticamente desaceleración, 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 desaceleración. Fijaros que de ¿cuántas velas hay aquí? De 11 velas de 4 horas, es decir, de la cotización de un día y 20 horas, de 11 velas, 10 son de desaceleración. Claro, vamos a quitar esta de aquí, vamos a poner 9 son de desaceleración. Esta de aquí la quitamos y esta de aquí también la quitamos. Todas las demás son de desaceleración. Esto, después de una estructura de la que venimos, no es normal. Lo hemos estado comentando también el día de ayer. Ayer no, porque ayer hice análisis en Telegram, antes de ayer. Y la zona clave era esta estructura de sombreada de aquí, simplemente por el hecho de haber atacado varias veces la misma, con unas sombras importantes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Es decir, de 11 velas que hemos visto, 9 eran de desaceleración y 7 han atacado con sombra la zona que he marcado, el rectángulo este más sombreado. Claro, analizando simplemente las velas, podría decir, bueno, pues es un movimiento horizontal, es un movimiento de freno, de desaceleración, pero claro, no es solo analizar esto, es analizar lo que había ocurrido antes. Y antes teníamos sobrecompra, nivel de resistencia, desaceleración, patrón de cuña en 4 horas, envolvente bajista en gráfico diario, mínimos decrecientes en gráfico de 4 horas, y porque no se han revisado RSIs por las sobrecompras, MACDs por las divergencias, etcétera, etcétera, etcétera.
Pero claro, si antes tienes todo esto y luego pasas a esto, algo no encaja. Pero es que luego en el momento de la ruptura, por eso comentamos siempre que es tan importante el esperar a romper, cerrar y confirmar. Romper se ha roto, sí. Cerrar se ha cerrado, sí. Pero ¿se ha confirmado la ruptura? A ver, esto es una vela bajista. Es roja, pero... Mejor dicho, es una vela roja, pero es una vela bajista. No, ya de entrada es una vela que tiene más sombra que cuerpo. Cuando una vela tiene más sombra que cuerpo, es que algo pasa en esa vela. Con lo cual, en el momento en el cual el precio intenta romper este nivel, no lo termina de hacer. Con lo que el resultado final es giro. Lo que hace el precio constantemente es intentar atacar niveles. ¿Que los puede romper? Sigue. ¿Que no los puede romper? Gira. E intenta atacar a otros. ¿Que los puede romper? Sigue. ¿Que no los puede romper? Gira. Y así. Y a veces estas rupturas forman tendencias a la baja o a la alza. Pero cuando no puede romper ni para abajo, ni para arriba, ni para abajo, ni para arriba, pues forman rangos, movimientos volátiles. Y es justamente el punto en el cual acabamos de entrar ahora mismo. Es decir, hasta ahora, ¿qué es lo que teníamos? Teníamos un gráfico semanal. Vamos a quitar todo esto. Un gráfico semanal ordenado. Horizontal, pero ordenado. Estábamos y seguimos formando esos máximos crecientes, mínimos crecientes, situándonos por encima de la bull market support band, cerca de máximos históricos. Bueno, horizontal pero ordenado. A la que bajábamos a gráfico diario ya empezábamos a ver cosas raras. ¿Qué es cosas raras? Pues un claro movimiento en rango que forma dobles techos, intenta romper pero no puede. Hace un pullback para seguir cayendo, pero en vez de seguir cayendo, hace un pullback para seguir subiendo. Y a la que hace un pullback para seguir subiendo, en vez de eso, hace un pullback, hace un impulso para seguir cayendo. Y cuando hace el pullback para volver a caer, frena y vuelve a subir. Y así una tras otra. Y así llevamos desde marzo de este mismo año. Con lo cual, el gráfico diario es complejo de, entre comillas, predecir. Es factible analizarlo en las partes extremas, en la zona superior o en la zona inferior, sobre todo cuando unes lo que hemos estado uniendo estos días, lo que utilizamos para unir en junio y julio, lo que utilizamos en mayo, a principios de mayo, a principios de julio. Bueno, podéis ver todos los vídeos, miráis el punto en el cual Bitcoin llega a estos niveles y vais a ver el vídeo y entenderéis por qué fuimos capaces de hablar de movimientos a contratendencia, de hablar de rango cuando la gente hablaba de triángulos o de cuñas o de historias raras, ¿no? Pues seguimos dentro de esa tesitura y seguimos dentro de esa estructura de, vale, aquí sí que podemos intervenir porque estamos en zonas externas y extremas y podemos unir varios elementos para entender que el precio se va a meter de nuevo para adentro. Ahora bien, ¿por qué no nos atrevimos a decir, no, el precio llegará a los 60.000? Porque podíamos unir todos los puntos que hemos unido antes, de desaceleración y demás, para entender que íbamos a venir para adentro, pero una vez volvíamos para adentro, entrábamos ya en volatilidad, en falta de ser consistentes a la hora de unir elementos, en las bases de un rango, que es falta de consenso y con lo cual, insisto, volatilidad, pero no direccional, sino volatilidad horizontal. Esto es lo que nos hemos encontrado en gráfico diario. Pero el gráfico de 4 horas, hasta ayer, era factible analizarlo, porque teníamos un gráfico muy limpio y es relativamente independiente. Lo que ahora ya vuelve a entrar también bajo esa base de volatilidad, de falta de claridad, de falta de estructura, de falta de orden. Hemos tenido la cuña, que es bajista, máximos y mínimos decrecientes y volvemos a atacar los máximos anteriores. Es decir, estamos haciendo un movimiento así. Claro, esto es una tendencia. Si te dibujan esto, es una tendencia. No. Si te ponen esto encima de la mesa y se lo ponen no a ti, sino a 1000 traders, ¿qué es lo que ocurriría? Uno haría así. Perfecto. Otro haría así. Otro haría así. Otro haría así.
Otro, pues qué sé yo, haría así. Pero la realidad, ¿cuál es? La realidad es que cada uno dibujaría una cosa distinta. Con lo cual es la prueba más fehaciente de la falta de claridad que hay en el mercado. Sin embargo, si te dibujan esto, ¿qué es lo que dibujarían esos 1000 traders? Pues habría gente que también dibujaría así, pero el 90% por lo menos dibujaría esto. ¿Por qué? Porque hay orden, hay estructura. Esto es un patrón reconocible. Así es como se mueve el mercado. Así no. El mercado, cuando tiene dirección, no ataca el mínimo o el máximo anterior. Sigue rompiendo niveles. Y en este caso, la prueba más clara es eso, que cada uno podría ser capaz de dibujar diferentes estructuras dentro de lo que estamos viendo y eso demostraría, porque es el ser humano quien mueve el mercado, que no tenemos claridad, no tenemos un orden directo. Y hay gente ahora que debe estar esperando que ataquemos los 67.700. Habrán otros que estarán dibujando Fibonacci y tienen niveles aquí marcados. Hay otros que estarán pendientes de unas medias móviles. Hay otros que ya directamente no valoran ningún pullback y esperan los máximos anteriores. Hay otros que esperan la continuación porque lo ven con un mínimo creciente. Es decir, hay multitud de posibilidades dentro de esto que estamos viendo. Así que entramos también en gráfico de 4 horas dentro de un escenario y dentro de un entorno peligroso. ¿Es un problema? No. Así funciona esto. Así funciona el mercado. Precisamente, uno de los principales errores de las personas novatas es que intentan marcar y predecir en todo momento, intentan aplicar sus normas en todo momento, intentan aplicar los conceptos técnicos que utilizan para analizar en todo momento y el mercado no va así. El mercado tiene etapas, tiene fases. Hay fases donde puedes estar más encima y hay fases donde no puedes estar más encima. Lo sepas o no lo sepas, si lo sabes no perderás dinero. Si no lo sabes, vas a perder pasta. Porque aplicarás lo de siempre cuando no tienes que aplicarlo y perderás, y perderás, y perderás. Y si tienes suerte y te das cuenta, dejarás de perder. Pero si no te das cuenta de lo que te estoy diciendo, seguirás perdiendo hasta que te quedes sin dinero. O serás el típico que cuando las cosas le van bien, pues gana 5 y cuando las cosas no van bien porque no se ha enterado que no tiene que seguir aplicando, ni seguir operando, ni seguir haciendo nada, pues pierde 5. Y más 5 menos 5, 0. Y así. Y te pasarás un año, 2 años, 3 años y no terminarás de ser rentable nunca. Además, y con esto ya terminamos, la estructura o el trasfondo del mercado sigue siendo el mismo. ¿Qué está haciendo la dominancia? Subir. Sigue subiendo. Sigue con un gráfico semanal tremendamente alcista. Máximos y mínimos crecientes, espacio gigante para formar una corrección hasta la bull market superband. Puede caer la dominancia un 3%, que aquí no pasa nada, incluso más con las dilataciones, y ya vuelve a estar realmente cerca de romper estos máximos anteriores, el nivel de los 59. Venimos hablando del 60% en la dominancia desde enero del 2023. Hará 2 años ya que hablamos del 60% en la dominancia. 2 años. Pues estamos ya al 59%. Queda poco ya. Pero seguimos dentro de esa dinámica en el cual la dominancia de Bitcoin predomina. Da igual lo que esté haciendo Bitcoin, subir, caer o rango. La dominancia sigue subiendo. Y da igual porque Ethereum Bitcoin, que es la representación máxima de el resto del mercado contra Bitcoin, vuelve a romper mínimos anteriores. Está en esa fase en la cual el mismo día de hoy puede romper y confirmar. Ha roto, ha cerrado, le falta la confirmación. Para eso que necesitamos una vela clara y contundente de cuerpo grande, bajista. No una desaceleración, no una vela con sombra, una vela clara. Independientemente, seguimos dentro de esa estructura en la cual Ethereum Bitcoin sigue pasando por el aro. ¿Estamos más cerca de terminar? Sí. ¿Cuántos meses hace que tenemos esto dibujado también? El mismo patrón ahora que en 2018, que en 2016. Literalmente lo mismo. No ha cambiado nada.
pues seguimos dentro aún de esa estructura bajista, de esa capitulación final que no tiene que unir Ethereum cayendo. O sea, eso no tiene que ser en Ethereum caída libre. No, no, pero es que desde que hemos empezado a formar máximos y mínimos decrecientes en Ethereum Bitcoin, han pasado 1050 días. 1050 entre 365, 2 años, casi 3 años. Llevamos 3 años en tendencia bajista en Ethereum Bitcoin. ¿Qué significa esto? Que Ethereum Bitcoin ha pasado por el aro mientras Ethereum subía, mientras Ethereum caía, mientras Ethereum iba horizontal. Daba igual lo que estuviera haciendo Ethereum, que pasaba por el aro y seguía, y seguía, y seguía. Con esto quiero decir que no tiene que ser dentro de un escenario de caída, pero es que da igual, sea el escenario que sea, de caída, horizontal o de subida, Ethereum Bitcoin sigue en esa tendencia bajista. La dominancia sigue en esa tendencia alcista y Bitcoin sigue haciendo un poco de todo. Así que nada, voy a dejar este vídeo por aquí, simplemente quería actualizar un poco la última hora en este sentido, tanto a corto plazo como del trasfondo del mercado de las criptomonedas, qué es lo que está pasando con las criptomonedas. Espero que te haya gustado, que te haya servido, que es lo importante. Si es así, dale me gusta, suscríbete, compártelo con amigos, con la familia y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.